Buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar con nuestro programa de la segunda Jornadas Teológicas de Centroamérica y el Caribe. Y en este momento vamos a escuchar a Pedro Trigo. Su tema es la justicia cristiana como rehabilitación, padre del papel de los pobres en ella. Un aplauso, por favor. Yo sé que Rodolfo lo va a decir porque lo va a presentar Rodolfo Ascanio. Sé que Rodolfo lo va a decir, pero Pedro Trigo es una de las personas más queridas para quienes hemos sido estudiantes de la maestría en Teología Latinoamericana. Y ahora un aplauso para Rodolfo Ascanio, que pertenece a Amerindia El Salvador. Buenas tardes para todos y todas. Pues así como dice Ena, se me ha dado el honor y el placer de presentar a Pedro Trigo, y quiero presentarlo como alumno de Pedro. Todos lo conocemos por su amplia producción bibliográfica, por sus grandes aportes a la teología y a la reflexión pastoral, sociopastoral y política de América Latina. Pero también hay mucho más de él, porque con Pedro he aprendido que el ser humano está compuesto por conocimiento, pero también, y muy importante, por relaciones humanizadoras. Y para hablar de su biografía, yo sé que muchos lo conocen, son unos pequeños ítems que serviría para conocer un poco por qué él habla de donde habla. Puedo decir que, aunque es de origen español, su vida y su presencia en Venezuela lo hace hoy un venezolano más. Nació el 29 de abril de 1942. Estudió letras en la Universidad Católica de Caracas, licenciado en filosofía por la Universidad Católica de Quito, y estudió teología y doctor en teología en la Universidad de Comillas. En el 2010 le fue concedido el doctorado honoris causa en Cristología Latinoamericana por la Universidad de Puebla. Para hablar más de su vida, puedo centrar momentos especiales que lo han marcado a Pedro en todo su actuar y su pensamiento teológico. En su vida ha tenido momentos que lo hacen pensar y actuar desde abajo, desde los pobres y desde las víctimas latinoamericanas. Entre 1963 y 1966 tuvo un contacto muy fuerte y muy cercano con Monseñor Leonidas Eduardo Proaño en Ecuador, experiencia que lo ha tocado profundamente, y desde ese entonces se ha sentido comprometido con el tipo de iglesia y de pastoral que él representó. También en el año de 1973 fue discípulo de Gustavo Gutiérrez en Lima. Allí tuvo una relación muy cercana con él, y por eso lo hemos escuchado en clase. Hace teología latinoamericana y de la liberación gracias también a ese acercamiento que tuvo con Gustavo. Participó en el seminario sobre estructura dinámica de la realidad que impartió también Javier Zubiri. Y para los estudiantes de la maestría en teología latinoamericana, para algunos que lo apreciamos y le reconocemos a Pedro por todo su conocimiento y calidad humana. También quiero decir, y no sé si Pedro sabe, sus estudiantes de teología de la UCA lo hemos conocido como Super Trigo por ser tan polifacético en su forma de vida. Pedro es cantante, poeta, compositor, escritor, analista de cine y crítico de literatura latinoamericana. Esto lo hace polifacético, y también hace una teología interdisciplinar. Pero lo que nos interesa, y lo que a mí personalmente me interesa destacar en este momento, es su sentido
de vida lo lleva con sencillez, con humildad y con solidaridad, gracias a estar inserto en comunidades pobres y marginadas de Venezuela, no solo para formar, sino para aprender de ellos y con ellos. Obviamente hay mucho más que decir de Pedro, pero sé que quieren escucharlo en ese momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si sigue un poco más, me iba a meter debajo de la mesa, ¿no? Bueno, me habían pedido inicialmente que hablara sobre los pobres, pero yo les propuse, si les parecía, que había un tema tan invisible como la trata de personas, que es este de la rehabilitación. Y bueno, les pareció bien y por eso voy a hablar de esto, ¿no? Lo que voy a hablar es la mitad de lo que tengo escrito. Entiendo que ustedes van a tener acceso a ello a través de la web o, bueno, ya les dirán cómo, ¿no? O sea que si quieren ver la cosa completa, pues la tendrían ahí, son 26 páginas, ¿no? También me ha dicho el padre cardenal que saldría en la revista latinoamericana. Bueno, primero, el planteamiento que les quiero hacer es que sin rehabilitación las sociedades se deshumanizan y se vuelven invivibles e inviables. En nuestras sociedades no hay justicia, sino que impera la impunidad para la mayor parte de los delitos, la mayoría de los cuales ni siquiera son reconocidos como tales, mucho menos se plantea la justicia rehabilitadora. O sea, si no se plantea la justicia legal, muchísimo menos la justicia rehabilitadora. Y si hay tantos conciudadanos que han prescindido de su dignidad y consiguientemente de la relación positiva con los demás, y en vez de ella corrompen y se dejan corromper, oprimen, excluyen, desprecian, calumnian, roban y matan, y sin embargo reina la impunidad, y ni ellos piensan que tienen que cambiar, ni la sociedad los presiona para que lo hagan, las sociedades se vuelven no solo deshumanizadoras, sino que acaban volviéndose invivibles y por eso inviables. Es lo que está empezando a suceder en nuestra región. Por eso queremos insistir en la necesidad de que se integre en la agenda pública el tema de la rehabilitación, tanto en la de las personas como en la de las comunidades y grupos, en la agenda de las instituciones y en la del Estado, pero en primer lugar en la de la Iglesia y en la de cada uno de los cristianos y de los grupos y comunidades cristianas. Hemos llegado a un grado tal de descomposición que la justicia legal, entendida como el que la hace, la paga, es radicalmente insuficiente. Siempre lo ha sido, ya que si somos humanos, se ha de procurar la rehabilitación del reo, poniendo los medios adecuados. Pero es que hoy, además de esta razón de fondo, está la razón realista de que son tantos los que han dejado de ser honrados que si no se rehabilitan con la ayuda de todos, la región es inviable porque el ambiente se impregna de opacidad que desemboca en anomia. Vamos a poner el caso tal vez extremo de mi país. Si para salir de la impunidad actual, que es pavorosa, ya que según la Fiscalía, el año pasado solo llegaron a tribunales el 8% de los delitos, y obviamente el fiscal no consideraba los delitos de cuello blanco, si el único lugar de todos ellos es la cárcel, ¿habrá cárcel para 1 millón de personas? Pero además, ¿quiénes van a dictar esas sentencias? Si la mayor parte de los jueces necesitan ser ellos mismos rehabilitados.
¿quiénes los van a apresar si la mayoría de los policías necesitan ser rehabilitados? ¿Qué carceleros los van a custodiar si casi todos necesitan rehabilitación? ¿No caemos en cuenta de que la justicia legal es inaplicable en la situación de deterioro estructural en la que nos encontramos? Se necesita una justicia regeneradora. Ahora bien, hay una tercera razón, y es que si los que no han dejado de ser honrados solo buscan el castigo de los culpables y no su rehabilitación, ellos mismos son ya parte del problema y no de la solución, porque quienes borran a los demás de su corazón dejan de ser humanos. Están enfermos y necesitan ser rehabilitados. Es una ceguera que esto no se vea. La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma en su consideración preliminar que toda la humanidad forma una sola familia, y en su primer artículo nos llama a reconocernos y comportarnos como hermanos. No reconocer nuestra responsabilidad con todos y cada uno de los seres humanos, la responsabilidad con los hermanos y con la historia que dice el Vaticano II, sino querer para bastantes de ellos únicamente que los quiten del medio para que no causen daño, es una irresponsabilidad que impide que se resuelvan los problemas y que trae como consecuencia que solo se estigmaticen los delitos que están en contra de la legalidad vigente, excluyendo la corrupción tan extendida y sobre todo desconociendo la injusticia radical de la legalidad imperante. Estamos diciendo que la rehabilitación no toca solo y ni siquiera principalmente a los que se saben culpables y son estigmatizados como tales por la sociedad, sino más todavía a muchos, no obviamente a todos, de los que se tienen a sí mismos como de los que motorizan el país, confundiendo el progreso de sus negocios con el bien común. Tampoco tenemos que dejarlos por imposibles. Si somos en verdad sus hermanos, tenemos que llevarlos a reconocer su responsabilidad en el actual estado de cosas y les tenemos que ofrecer también un lugar importante en la alternativa superadora en la que tendrán menos ingresos, pero más reconocimiento social, si ponen sus talentos al servicio del bien común, en el que está incluido su propio bien, pero conjugado con el de los demás. Pero hay también muchísimos otros que se han deteriorado meramente por la dureza de la situación. Ante todo, la tensión de mantenerse competitivos, de ascender en el trabajo, de no perderlo. Luego la tensión entre múltiples apetencias incesantemente espoleadas por la propaganda, e incluso las necesidades y los recursos de cada día son más escasos. Además, la indefensión en caso de enfermedad y para muchos el desabrigo en la jubilación. Para la mayoría de la población, verse sin un trabajo cualificado y estable en un ambiente muy precario, con servicios pésimos, abandonados del Estado y excluidos de la figura histórica vigente, crea unas tensiones insufribles que tienden a que el sujeto se entregue a sus impulsos más elementales o a que se convierta en una fiera que ha roto completamente los lazos y se dedica a sobrevivir como sea. No es fácil en esas condiciones mantener la humanidad. Tampoco lo es en el otro extremo, en un mundo privatizado y exclusivo en el que se ha borrado del mapa a la mayoría de los conciudadanos. También ese ambiente es proclive a que uno se deje llevar por sus impulsos dominantes y se deshumanice. En nuestras sociedades, la competitividad y las ganancias se logran por el abatimiento de los salarios nominales y las cargas sociales del trabajo. El resultado es el empobrecimiento de la clase popular y el debilitamiento de la clase media que se va proletarizando,
aunque unos y otros persistan en jugar ese juego porque no ven otra posibilidad. Los que la tienen más difícil son los jóvenes, a quienes se les pide una creciente profesionalización, pero fuera de algunas especializaciones y puestos mejor pagados, la preparación exigente es para trabajar más y ganar menos. No ver futuro genera desánimo, frustración, rabia. El resultado de este estado de cosas es la deshumanización radical de los que producen y controlan esta situación y se aprovechan de ella, y la deshumanización inducida de los que no pueden aguantar tanta presión y lo echan todo a rodar. Pero lo grave del caso es que es una deshumanización no sentida como tal por los que controlan este juego y se aprovechan de él, ni por muchos otros de sus sociedades que solo consideran deshumanizados a los que viven al margen. A muchos de los que viven sin trabajo estable, sin cualificación laboral, rebuscándose la vida, una parte de ellos incluso cometiendo frecuentes pequeños delitos, o más los que roban a mano armada, o peor, los que matan, los que extorsionan, los que pertenecen a bandas organizadas para delinquir, pero no a los inversionistas que capturan esas ganancias, ni a los bancos donde las depositan, ni a las acciones ni propiedades obtenidas de ese modo, ni muchísimo menos a los que pagan salarios de hambre y presionan a los gobiernos para reducir al mínimo las cargas sociales y se las arreglan para casi no pagar impuestos y venden en condiciones de monopolio u oligopolio, obteniendo ganancias obscenas. Para la opinión pública, la de los medios de comunicación que pertenecen a los de arriba, el problema son los que están fuera del sistema. No captan que el sistema es radicalmente injusto y que por eso contiene en sí una inmensa violencia, la violencia institucionalizada que caracterizó Medellín, que es la madre de las violencias, de tal modo que se puede decir que las demás son respuestas no superadoras a esta violencia o participación directa de ella, aunque los del sistema no lo reconozcan. La madre de las violencias es el sistema económico, político y social. A nivel mundial, la inequidad actual es la mayor que registra la historia, de tal modo que según Oxfam, el 1% de la población tiene más dinero que el 99% restante. Pues bien, América Latina es la región con más inequidad del mundo. Ahora bien, la inequidad está producida por el sistema y avalada por él. Por eso tenemos que insistir en que la madre de las violencias de nuestra región es la violencia institucionalizada. La institucionalidad es violenta y vulnera la dignidad humana. Empeñarse en salvaguardarla por encima de todo es la violencia de las violencias. Aunque la solución no puede ser derribarla por la violencia. Acabar con la violencia institucionalizada por la violencia no trae justicia, sino más violencia. Ya decía Medellín que los cambios violentos de estructuras serían ineficaces y no conformes con la dignidad del pueblo, que reclama que las transformaciones necesarias se realicen desde dentro, es decir, mediante una conveniente toma de conciencia, una adecuada preparación y esa efectiva participación de todos. Elementos de una alternativa superadora. Este no es el tema, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Solo habrá alternativa superadora de la situación instaurando una verdadera democracia. O sea,
La percepción es, en Venezuela y en el mundo no existe ninguna democracia. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide? Instaurar una verdadera democracia. El ejemplo más claro es lo que se ha dicho de Estados Unidos. O sea, casi nadie se sentía representado por ninguno de los candidatos. Las elecciones son a ver de qué palo ahorcarse, cuál es el mal menor, pero nadie se siente realmente representado. Eso no es una democracia. Pues bien, se trata de instaurar una verdadera democracia en la que una masa crítica de ciudadanos honestos, capaces y responsables haga valer el bien común por encima del bien de los grandes propietarios o de partidos o de poderes fácticos. Para eso es imprescindible, y eso es lo que es lo más propio del cristianismo, un proceso sostenido de densificación personal. Sin esto no hay nada que hacer. Si no hay una masa crítica de personas absolutamente consistentes, no hay nada que hacer. La política es una superestructura. Las estructuras sociales son estructuras. La infraestructura no es lo que decía Marx, lo económico, sino las personas. Pero las personas, si somos suficientemente consistentes para poder vivir desde nosotros mismos y no como un reflejo del ambiente o como una mera reacción ante él. O sea, eso lo primero. Lo segundo, creación de comunidades, grupos y organizaciones en procura de vida buena y de los derechos humanos. En el proceso de personalización insistían ya con mucho vigor los obispos en Medellín, tienen muchos textos en Medellín sobre eso, que como un ingrediente piden cultivar en las personas la toma de conciencia y para lograrlo insisten en la necesidad de educar la conciencia en sus distintas dimensiones y de un modo señalado en la dimensión social y política. En esta circunstancia de oposición a las necesarias transformaciones por parte de la mayoría de las élites, los obispos en Medellín ansían lo mismo que nosotros ansiamos hoy, que el dinamismo del pueblo concientizado y organizado se ponga al servicio de la justicia y de la paz. Continúan. La justicia y consiguientemente la paz se conquista por una acción dinámica de concientización y de organización de los sectores populares capaz de urgir a los poderes públicos, muchas veces impotentes en sus proyectos sociales sin el apoyo popular. Esta dinámica de la organización es hoy más necesaria que entonces. Y desde la densificación de las personas y el aumento de asociaciones y grupos solidarios, se precisa también la constitución o el fortalecimiento de partidos políticos capaces de proponerse una verdadera transformación estructural, no ideológica, sino realista y por eso progresiva, y no la toma del poder tal y como hoy existe para administrarlo a su favor. Pero si todo eso avanza, todavía será imprescindible un programa profundo y de largo aliento de rehabilitación personal, porque el daño antropológico es mucho más profundo y difícil de erradicar que el problema económico y que el político. Eso, por ejemplo, en mi país es clarísimo. Los economistas más solventes que yo conozco insisten que resolver el problema económico en Venezuela es relativamente fácil, pero resolver este problema de la rehabilitación de más de 1 millón de personas, eso es una cosa muy difícil, que hay que proponérsela muy concienzudamente y que hay que tener un amor muy grande a la gente. Sin esto no hay nada que hacer. Ahora bien, esto que hemos propuesto no será posible si nos definimos como individuos, si no nos hacemos cargo de que nos vamos haciendo personas por las relaciones horizontales, mutuas y dadoras de vida que entablamos.
quiero insistir en lo mismo que se ha insistido esta mañana. Este es el meollo de la cuestión, porque el orden establecido mete por todos los canales la opinión de que somos individuos, que corremos en la pista de atletismo de la vida, cada uno por su canal, y por eso nadie puede culpar a nadie de llegar el último o de quedarse por el camino, ni tiene que agradecer a nadie por haber llegado el primero. Esto es pura ideología, ya que somos imposibles sin el concurso de un número ingente de personas que nos han posibilitado ponernos a la altura de este tiempo histórico. Y tampoco es verdad que el concurso de los demás ha sido un puro contrato de contraprestaciones por el que hemos pagado lo debido y por eso no tenemos que agradecer a nadie. Hemos comenzado la vida recibiendo gratuitamente y así seguimos en lo más decisivo. Por eso, negar la respectividad positiva a los demás es un acto de irresponsabilidad que nos priva de sustancia humana. Ahora bien, hay que reconocer que hay un salto de la actitud de devolver al bien con el bien, amor con amor se paga, a la de amar gratuitamente y por eso sin condiciones y a todos. Obviamente que cuando hablamos de amar no nos estamos refiriendo a sentimientos cálidos hacia otras personas. Pueden darse esos sentimientos sin amor, buscando satisfacerme en el otro porque nos complacemos mutuamente. Entendemos por amar buscar su bien, desear su bien, orar a Dios por él. Nos humanizamos cuando llegamos a amar de ese modo. Naturalmente que para la mayoría de los seres humanos el amor comienza por la aceptación del amor gratuito de los padres y por la correspondencia a ellos. Pero cuando este amor madura, la percepción de la gratuidad que ha posibilitado la propia vida lleva a amar a todos, también a los que pensamos que por su comportamiento inhumano no lo merecen, e incluso a quienes nos han hecho mal. Solo si llegamos a este punto, buscaremos denodadamente la rehabilitación. Aunque, como hemos insistido desde el comienzo, si somos realistas debería bastarnos saber que si no se rehabilitan pueden ser un peligro para nosotros. Vamos a ver esto en la Biblia. Desde el punto de vista bíblico, este proceso de rehabilitación es el que se propone Yahvé con su pueblo, que ha dejado de serlo y adora los poderes fácticos, a las fuerzas generadoras de la tierra, a la de los imperios y a su riqueza y poder. El resultado es el endiosamiento de los de arriba y el desamparo de los de abajo. La falta de cohesión social y de sentido se patentiza en el destierro. Dios se propone volver a enamorar a su pueblo para que deje el sometimiento a los más fuertes y la opresión de los más débiles, y lo busque a Él, y con Él la justicia y la lealtad, y vuelvan a ser su pueblo, viviendo la fraternidad de las hijas y los hijos de Dios. Esto es lo que propone Oseas, y tras él Jeremías y Ezequiel. Este último trae una promesa posibilitadora. Dios no solo les va a dar un corazón nuevo, de carne y no de piedra, sino que va a infundir su espíritu en sus corazones para que los capacite para vivir como pueblo suyo, filial y fraterno. Pero de hecho, lo que se impuso después del destierro fue la absolutización de la ley. Ser fieles a la alianza fue cumplir el decálogo y la ley de pureza, que se iba volviendo cada vez más frondosa, de tal manera que se dio la equivalencia entre relacionarse con Dios como pueblo suyo y cumplir la ley. La relación dejó de ser personal porque la mediación se sustantivó, llegó a vivirse según las normas, pero no como hijos y hermanos ejerciendo esas relaciones hasta definirse por ellas.
aunque podía presentarse una fachada que parecía honorable, no se llegó a la rehabilitación que habían pergeñado y prometido los profetas. Para Jesús, el proceso de rehabilitación comienza con Dios, que lo envió a Él, su Hijo eterno, a hacerse nuestro hermano de modo incondicional. Él, llevándonos en su corazón, pidió perdón a su Padre en primera persona de plural y recibió el bautismo de penitencia. Su Padre nos perdonó porque Jesús confesó los pecados con más dolor que todos los pecadores de la historia juntos, porque su corazón estaba desgarrado por la presencia conjunta de su Padre y de nosotros que no éramos fieles a su Padre. Al percibir Jesús que su Padre había aceptado su confesión, se dedicó a pedir que nos convirtiéramos a esa buena nueva de que en Él Dios nos había recibido como a sus verdaderos hijos. La rehabilitación no consiste en cumplir el código legal que antes se transgredía, sino en pasar desde donde estemos a la vida filial y fraterna, ya que todos tenemos en Jesús de Nazaret al mismo Padre. La rehabilitación consiste en pasar, bien sea de la honorabilidad social y de la seguridad que dan las riquezas y el poder, o del desamparo y la postración, o del arribismo, o de cualquier otro modo de vida, a la fraternidad de las hijas y los hijos de Dios. Ahora bien, la mayoría de los que estaban arriba no veían que tenían que rehabilitarse. Eso les tocaba solo, pensaban, a los pecadores o a los que por su pobreza no vivían según las normas establecidas. Por eso lo que sucedió fue que estos acudieron a Jesús y los otros no, fuera de excepciones. Pero los de arriba no solo no quisieron rehabilitarse, sino que entendieron que la propuesta de Jesús era subversiva y lo mataron exhibiéndole como el modelo de lo que no hay que ser ni hacer. Sin embargo, Él murió no pidiendo venganza contra ellos, sino perdón, y de este modo la cruz culminó la confesión del bautismo. Ya para siempre está definido el proceso de rehabilitación y abierto para todos. En este proceso estamos nosotros y desde ese camino inacabable proponemos también a los demás la rehabilitación. Esta es la tesis. El que no piensa que está necesitado de ser rehabilitado no puede ayudar a nadie a rehabilitarse. El que piensa que es el puro que ayuda al impuro no puede ayudar a nadie. Tenemos que entender, en definitiva, este camino como una recreación, ya que el punto de partida es el deterioro de la creación, de la humanidad, de las personas. Desde Jesús, la rehabilitación tiene dos aspectos: dejar la negatividad en la que se vive y asumir la positividad propuesta. Ahora bien, tiene la peculiaridad de que solo desde la humanidad propuesta asumida se ve en toda su amplitud la negatividad. Desde cualquier otra perspectiva, por ejemplo, desde la legalidad y el establecimiento, lo que se entiende por rehabilitación se queda sumamente corto y no designa a un ser con calidad humana, incluso puede comprender a seres radicalmente deshumanizados. Este proceso de rehabilitación integral es lo que Pablo llama justificación, que no significa que Dios declara justo al que es culpable, ya que un Dios así sería injusto, sino que el perdón de Dios, ciertamente gratuito, recibido por el pecador, tiene la virtualidad de hacer justo al que es culpable, transformándolo por dentro si el culpable lo acepta y se deja transformar por su amor. Dios no nos puede sustituir, iría contra su dignidad y la nuestra.
Por eso el perdón gratuito que nos da tiene que ser personalmente recibido. Aceptar su perdón entraña reconocernos culpables y reconocer su amor gratuito que perdona nuestro pecado. Aceptar ese amor entraña no aceptar en nosotros lo que va en contra de él. Esa transformación dolorosa, lograda a impulsos de su amor, es lo que llamamos rehabilitación. Pero teniendo en cuenta que no es lo mismo ser pecador que hacer pecados, que yo puedo no hacer ningún pecado y ser pecador. Eso lo decimos en el yo pecador, ¿no? De palabra, obra u omisión, ¿no? O sea que yo puedo no hacer nada malo y ser pecador. Esa propuesta de Pablo es la teorización de su experiencia. Él se tenía por intachable porque cumplía todo lo que prescribe la ley y sin embargo estaba tan ciego que perseguía a inocentes creyendo dar gloria a Dios. Pero Dios no lo dejó por imposible, sino que el propio Jesús le salió al paso como Señor que quería sacarlo de su error y dársele como vida de su vida. Al aceptarlo agradecido, lo que creía un camino de perfección se le apareció como la pretensión de salvarse por el ejercicio denodado de su voluntad y no por la acogida de la relación y por su correspondencia. Esa es la misma propuesta de Jesús. Él se adelanta a meternos en su corazón y pedir perdón en primera persona de plural como verdadero hermano. Su Padre acepta esta confesión y nos perdona. En adelante, Jesús se dedica a exponernos este acontecimiento para que respondamos a su sí con nuestro sí. La rehabilitación es nuestra respuesta. Por ejemplo, una pecadora pública se entera de que Jesús está comiendo en casa de un fariseo y que los comensales son otros fariseos. Se dirige a la casa y se echa a los pies de Jesús porque tiene la esperanza firme de que la va a acoger. Cuando le toca y siente su acogida, se siente tan reconocida que le da todo su amor agradecido. La fuente de ese amor es el perdón sentido. El amor rehabilitador es la respuesta a la dignación de Dios a través de su Hijo Jesús. Lo mismo podemos decir de Zaqueo. El primer paso lo da Jesús, que elige su casa para hospedarse en ella. Zaqueo se siente tan honrado por la presencia de Jesús que lo ha elegido sin ningún mérito, que de tanta alegría da la mitad de sus bienes a los pobres, cambiando de eje vital, y se ofrece a compensar 4 veces a quien le muestre que le ha cobrado de más. Como se ve, la propuesta cristiana tiene 2 facetas. Ante todo, el perdón gratuito. Dios se adelanta a perdonar al que no lo merece. Pero el que reconoce esta merced y la acepta, mete en su corazón esta misericordia divina y ella lo trabaja transformándolo. Entonces, y solo entonces, la persona está en condiciones de hacerse cargo de lo que ha hecho. Y al responsabilizarse de ello, es capaz de regenerarse y desde su nuevo estatuto humano podrá ya ofrecer una satisfacción al ofendido. A los que viven ya de esta relación con Dios y con los hermanos, se les pide que se abran también a este nuevo hermano y que no le tengan miedo, sino confianza, que lo admitan como compañero para que pueda afianzar su proceso y convertirse en agente de rehabilitación de otros, porque ha experimentado la fuerza de ese amor que saca de la ceguera y transforma. Como se ve, Pablo presenta en su misma persona el caso más difícil, el de la regeneración del que cree que no la necesita
porque se tiene por intachable, y en realidad lo es en el horizonte en el que vive. Del acontecimiento personal del que saca su teoría, se sigue que es casi indispensable que algún acontecimiento irrumpa en esa vida que se tiene por fundamentalmente correcta y exitosa para que la persona pueda volver sobre sí. Algo tiene que quebrar la normalidad para que la persona perciba que su éxito tiene un costo humano elevadísimo. Sin embargo, la teoría de Pablo abarca a todos, no solo a los que se tienen por intachables sin serlo, sino también y con más razón a los que son conscientes de su pecado, tal como se muestra en los ejemplos que hemos puesto de la vida de Jesús. Tomemos ahora el caso del que ha sido ofendido sin dar ningún motivo, que es el más duro. Nos preguntamos, ¿qué móvil puede tener uno para no vengarse, sino buscar la rehabilitación del que lo ha ofendido? Un móvil puede ser el realismo. En efecto, refiriéndonos a la situación específica de la mayor parte de los países de esta región y desde luego de mi país, Venezuela, tenemos que convenir en que a mí me conviene que el agresor se rehabilite para que ya no sea en adelante una amenaza para mí. Porque si meramente paga su condena pero sigue igual, cuando la pague puede considerarse a su vez ofendido y buscar también él una venganza. O la pueden buscar sus compañeros de fechorías mientras él está en la prisión, con lo que se instaura una espiral de la violencia que nos devorará a todos. Esto es verdad, pero cuando el ofendido está poseído por sentimientos negativos, es muy difícil que se abra la realidad. Por eso, el cristianismo propone que el ofendido, si no ha aceptado perdonar al agresor, reconozca que la ofensa lo ha dañado también a él, porque ha admitido esos sentimientos de rabia y rencor y ese deseo de que le sobrevenga un mal al que se lo está causando. Si está preso de esos sentimientos, también él tiene que rehabilitarse, echando fuera de sí esos sentimientos negativos que lo dañan para formar parte de la solución y no del problema. Si una agresión, sea la que sea, daña nuestra integridad física o la de nuestros seres queridos o nuestras pertenencias, nos afecta, pero no atenta contra nuestra humanidad. Hay que reconocer, gracias a Dios, que hay personas con una libertad tan liberada que ante una agresión, incluso grave, son capaces de obrar no reactivamente, sino desde su corazón filial y fraterno, y por eso sin dejarse llevar por los demonios del odio ni la venganza, con lo que la maldad se corta ahí. Pero si la agresión no solo nos afecta, sino que nos influye, llevándonos a obrar reactivamente, nos ponemos en el mismo plano del agresor, ya que queremos y buscamos su mal. Y al consentirlo, empezamos a hacernos malos. Si no lo reconocemos, es que nos hemos entregado a esas fuerzas del mal que impregnan el ambiente. Por eso tenemos que reconocer que se nos ha metido el mal y que tenemos que sacarlo. Y que para eso tenemos que vencer al mal a fuerza de bien. Y que no pocas veces no tenemos fuerzas para hacerlo y tenemos que ser ayudados. No solo pues tienen que ser ayudados los agresores, sino también en una medida mayor o menor, muchos de los agredidos. Por eso, la propuesta cristiana de fondo consiste en recibir la misericordia de Dios y abrirse completamente a ella, de manera que todo se vaya transformando por esa misericordia recibida y ella se convierta en el principio de nuestro obrar. El presupuesto de esta propuesta es que nos consideremos necesitados de misericordia y que Dios quiere hacernos misericordia. La rehabilitación es larga, incluso inacabable, tanto la de nosotros mismos como la de los demás. Por eso tenemos que tener paciencia con nosotros y con los otros y confianza cada vez mayor en el amor de Dios. Si vivimos en la realidad, comprenderemos que necesitamos misericordia, no solo porque siempre hay aspectos de nuestro ser que no están dirigidos al bien,
que entendemos que están enfermos y necesitan de sanación, sino porque comprendemos que no nos fundamos en nosotros mismos, que es Dios el que nos liga a la realidad y a sí mismo. Y por eso comprendemos que necesitamos de su relación de amor constante. Pero si vivimos en la legalidad, o en el éxito, o en nuestra honorabilidad, o entregados a una pasión, no nos consideraremos necesitados de su relación de amor, de su misericordia. Por eso, no pocos celosos cumplidores de la ley, y pocos ricos y poderosos acudieron a Jesús. Este es el mayor problema para la rehabilitación necesaria en nuestras sociedades. Muchos que la necesitan no la buscan porque creen que no es un problema suyo, sino de los que no son como ellos. Respecto de Dios, el presupuesto es que Dios es únicamente amor y todo lo demás en Él es un armónico del amor. Por ejemplo, la justicia. Nosotros, cuando hay Estado de Derecho, cosa que echamos hoy tanto de menos, no hay Estado de Derecho en nuestros países, administramos la justicia haciendo que sobre el infractor caiga todo el peso de la ley y que tenga que pagar una multa o vaya a la cárcel. No se trata de vengarse, sino del peso en cierto modo impersonal de la ley. Pues bien, Dios no puede hacer justicia así. Como es únicamente amor, no puede imponerse sobre nadie, ni a la fuerza, ni forzando su voluntad, ni mucho menos puede matar a nadie. El creador sería descreador, se negaría a sí mismo. No sé si hemos caído en cuenta de eso. Dios no puede forzar a nadie, Dios no puede matar a nadie. Eso de Dios te va a castigar, que Dios, ese Dios no existe. Dios no desaprueba la justicia humana, es lo menos malo que hemos inventado y por eso está en contra de los que no practican la justicia. Pero la justicia es un armónico de su amor. Por eso hemos sostenido que la justicia de Dios es regenerativa. Porque es solo amor, tendríamos que decir que lo primero en Él no es tampoco la misericordia. Lo primero en Él es la simpatía. Por ella pone su corazón en nosotros con amor, nos mira con buenos ojos. Cuando ve en nosotros miseria, esa simpatía se convierte en misericordia. Si en la relación con Dios lo primero fuera la misericordia, solo vería en nosotros negatividad. Es preferible no recibir ese bien dado por lástima que recibirlo recibiendo también ese desprecio, ya que hace más daño el desprecio que el bien específico recibido. Es propio de personas dignas rehusar ese modo de dádiva, aunque permanezcan en su miseria. Y es indigno de personas dignas dar algo a alguien haciéndole ver su inferioridad. Dios no nos ama así. Dios no nos ama desde arriba, Dios nos ama desde dentro y desde abajo. Bueno, yo creía que tenía un cuarto de hora más, dicen que terminó el tiempo, así que lo siento mucho, pero... No, pero puedes decir, tiene que pedir si quieres terminar. Mi propuesta es que renunciamos a las preguntas y Pedro termina sus 15 minutos. ¿Están de acuerdo? De verdad que lo siento muchísimo. Me hubiera gustado más que hubiera preguntas, pero yo creía que el tiempo, como corrimos el tiempo, creía que se iba a correr el tiempo, pero no se puede correr. Bueno, nada. Bueno, Dios se pone al lado de las víctimas. Me lo salto. Dios busca la rehabilitación de los victimarios. Me lo salto. Dios busca también la rehabilitación de los que creen no tener necesidad de misericordia. Me lo salto. ¿Cómo es todo el proceso de rehabilitación? Esto sería lo más importante, pero me lo salto. Papel de los pobres, eso era lo que habían puesto, papel de los pobres en el establecimiento de la justicia regeneradora. Los pobres son, yo voy a decir aquí 3 partes.
Primera, los empobrecidos evidencian la inhumanidad e inviabilidad del sistema. Los pobres son los empobrecidos en la dirección dominante de esta figura histórica que no solo oprime, sino que excluye cada día a más personas, sacándolas del mercado de trabajo y, antes que eso, de la educación de calidad y técnica y de la seguridad social, privándoles prácticamente de un puesto en la sociedad. El Papa Francisco es el líder que más sistemáticamente y con más dureza viene denunciando este mecanismo del occidente globalizado que usa y desecha no solo las cosas, sino también y más las personas. Bueno, lo dejo. Pero los pobres no son una magnitud meramente negativa. En su dolor clama Dios. Ellos son, como insiste el Papa Francisco, la carne de Cristo que clama, que reclama. Esto es lo que me parece importante. El pueblo crucificado que reclama justicia, en el que reclama el mismo Dios. La exterioridad es estos que reclaman. Si nosotros no captamos que nos están reclamando, no salimos de nosotros mismos, no salimos de la realidad. O sea, la única posibilidad que tengo yo de salir de mi mundo de vida y de salir, por lo tanto, de una particularidad a la universalidad es reconocer la interpelación de los empobrecidos. Si no reconozco la interpelación de los empobrecidos, no vivo en la realidad, vivo en mi particularidad asumida como la realidad, pero no vivo en la realidad. Si no vivo en la realidad, no vivo en la realidad, estoy tururú, ¿no? Solamente es humano el que vive en la realidad. Solo se puede encontrar con Dios el que vive en la realidad. Fíjense, esto es tremendo. Ahora bien, segundo punto, no pocos pobres están necesitados de rehabilitación. O sea, el primer punto, ellos nos ponen en la realidad, si dejamos que nos interpelen. Segundo, no podemos ocultar que entre los pobres también hay personas que han dejado de lado su dignidad, que han internalizado las pautas del sistema y que así como son oprimidos, ladeados y despreciados por otros, así también ellos hacen lo mismo en su ambiente. Hay pobres que concluyen que así es la vida, que ellos no han inventado ese juego perverso y que no les queda más remedio que jugarlo sin piedad porque no la han tenido por ellos. Bueno, me salto lo otro. Voy a lo último. Los pobres con espíritu constituyen el más claro paradigma de humanidad y fuente de humanización. Hay otro segmento de pobres que encierra una gran trascendencia para toda la humanidad. No se echan a morir por la insuficiencia radical de recursos, ni se dejan llevar por el resentimiento y la rabia y las ganas de desquite respecto de quienes los empobrecen, ni dan la espalda a los suyos, ni se mimetizan, sino que afincándose en su dignidad humana, sacan lo mejor que tienen, se habitan completamente, incluso van más allá de sí para vivir en la polifonía de la vida, para convivir, para vivir en la reciprocidad de dones, incluso para adquirir bienes civilizatorios los que puedan de la cultura globalizada para poderse ayudar mejor y ayudar también a otros. Estas personas que son capaces de vencer al mal a fuerza de bien van adquiriendo una consistencia personal muy superior a la que hubieran tenido en una situación de normalidad. Son capaces de vivir con libertad liberada y constituyen la verdadera aristocracia espiritual de la humanidad. ¿Qué trato de decir? Que si solamente nos limitamos a hablar en contra del neoliberalismo, estamos presos de la hipnosis del fetiche. O sea, consideramos que este es un Dios malo y nos pasamos todo el rato blasfemando. Pero estamos presos de él, solamente lo miramos a él. No tenemos libertad, somos parte del problema. Si solamente hago maldecirlo, lo considero Dios, igual que el que lo bendice.
Bueno, pues ¿qué digo? Que gracias a Dios hay personas que han comprendido intuitivamente esto de Jesús. No se preocupen por la vida, por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Ellos, como están en manos de Dios, no se preocupan. Es decir, si yo tengo 100 energías de vida, lo que más gasta las energías es el preocuparse. Aquí no hay nada que hacer, esto es terrible, esto se lo llevo quien lo trajo, ¿no ven? Le dejan a uno, ¿no ven? Estos, al estar en manos de Dios, pueden dedicar sus 100 energías de vida para ocuparse. ¿No ven? No me preocupo para ocuparme. Entonces estas personas son las que mejor pueden afrontar la vida. De estas personas hay muchísimas personas en los barrios. Esto es la flor de la humanidad. No podemos hablar solo de lo mal que estamos. En Venezuela nunca ha habido una situación peor, pero a mí cuando me dicen, ¿qué es lo que tú sientes? Yo digo, tengo una sensación agridulce. Por una parte veo lo mal que estamos, lo injusto que estemos así, me da muchísima rabia, pero por otra parte veo tanta gente que yo conozco que es capaz de vencer al mal a fuerza de bien, que pido prestado un sombrero para quitarme el sombrero delante de ellos. ¿Por qué? Porque en Venezuela, y pienso lo mismo en los demás países de América Latina, hay personas que son mucho más humanas que si viviéramos en una situación normal. ¿Por qué? Porque tienen que hacer frente a cosas dolorosísimas diarias y sin embargo no pierden lo que les decía, la polifonía de la vida. Son capaces de sonreír, de dar cariño, de encontrarse con otros, de convivir. No están amargadas, no gastan dinero tiempo y energías en eso. Se dedican a responder a la situación. Fíjense, esas personas sí que son como Jesús. Esos son los pueblos crucificados, no solo ni principalmente en el sentido de que los han crucificado, sino que hacen lo mismo que Jesús en la crucifixión. Que Jesús sea una víctima no tiene nada de bueno. Que Jesús sea una víctima es lo peor que ha habido en la historia de la humanidad. Eso no nos salva. ¿Qué nos salva? Que Él no fue una víctima en el sentido antropológico. Y eso lo podemos decir porque hay un testigo imparcial que fue capaz de verlo. ¿Quién fue? El centurión. Nos dice Tácito que el centurión se colocaba entre 2 y 3 metros e iba dando las órdenes frente al crucificado hasta que acababa todo. Él era un centurión romano, no sabía nada de Jesús, presuponía que si lo habían mandado a la ejecución era porque había hecho algo muy malo, pero no sabía nada. Entonces él está cumpliendo una rutina. ¿Pero qué ve? Que este preso no sigue la rutina. ¿Cuál era la rutina? Que él había visto muchas veces. Un ser humano cuando lo crucifican solo da para 3 cosas. Una, la agresión es tan fuerte que me echo a morir para que acabe cuanto antes. Otra, me muero de terror. Antes de morirme de las heridas que me están haciendo, me muero ya de terror, de ver lo que me está viniendo encima, me muero. Y la otra, me muero como un perro rabioso. Me da tanta rabia esto, me muero así, de eso me muero. Pues bien, ¿qué ve él? No, él no es un reaccionario, él vive de sí. Y ve que está muriendo como Señor de sí. Pero no se encierra en sí como orgullosamente, no, ve que está en relación con Él, con los que lo están crucificando, ve que está en relación con Dios. Entonces, claro, él primero siente curiosidad, después siente admiración, después se queda sobrecogido. Y claro, acaba diciendo, un ser tan humano solo puede ser hijo de Dios. Eso es lo que viven hoy muchos crucificados. O sea, que en lo que se parecen a Jesús no es solo ni principalmente en que también les han echado una condena injusta. No, se parecen en lo más grande, en lo salvador, en que no viven reactivamente su condena, sino que tienen la capacidad
de vivir desde sí mismos. Esto es lo más grande que puede haber. Estas personas son las que contribuyen a la rehabilitación. Acabo contando 2 casos de 2 comunidades que yo acompaño. Una, estamos viendo una cosa del Evangelio y dice, esto es lo que me ha pasado a mí. Esta señora es una señora delgadita, que se sonríe, que siempre habla de una manera baja, pareja. Y, Lina, ¿qué te ha pasado a ti? Pues que, como saben, le mataron a mi hijo. Me llama un policía diciendo que le dé tanto dinero para que él le mate al que le mató a mi hijo. Y yo le dije que demasiado dolor tengo yo para que quiera que su mamá pase el mismo dolor. Ya está suficiente mi dolor, no quiero el otro dolor. El otro me insultó y yo cerré el teléfono. Bueno, a continuación me llama una señora a la que él mismo también le había matado a su hijo. Y esa señora ya le había pagado al policía. Y esa señora sí que le insultó de una manera terrible. Ella le dijo lo mismo. Como ven ustedes, esto es una señora, ¿no ven? Una persona que tiene señorío de sí. Esto es una señora. Que yo sea hermano de ella, a mí eso me deja, siempre que la veo, Lina, ¿no ven? O sea, ¿no ven? Eso me agracia a mí poder ser hermano de una persona así. En otra comunidad, la persona sale de leer el Evangelio, va subiendo, en Caracas los barrios son así, ¿no? Va subiendo y se encuentra con un tipo con el pico botella, ¿no? De 1/3 de cerveza, había roto y estaba con el pico botella forzando la puerta, al otro lado estaba sosteniendo la esposa y claro, se iba a matar. Entonces ella le conocía y con una voz así suave, fulanito, dame el pico botella. Fulanito, dame, fulanito, así hablándole, 20 minutos hablándole así, hasta que el otro le entrega el pico botella. Entonces le dice, fulanita, ahora sí abre tú la puerta, se van a dar un abrazo. Se abrieron la puerta y se dieron un abrazo. Eso, ¿qué diferencia hay entre un milagro que leemos en el Evangelio y eso? ¿No ven? Eso es una cosa muy grande, ¿no ven? Esto es, ¿no ven cómo se puede lograr la rehabilitación? La señora presenció eso y les acompañó. Ahora perdónense, ahora continúen, y los otros continuaron los 2 en la casa. Imagínense ustedes qué autoridad moral tiene que tener una persona para poder hacer eso, ¿no ven? Bueno, esto es lo más importante de los pobres. Por eso, ¿qué sería lo más sano en la sociedad? Que la sociedad ayude a los pobres para que los pobres sean los que ayuden a rehabilitarse a los otros. Esos son los más capaces de rehabilitar, pero claro, también tienen que ser ayudados, ¿no? Bueno, esto es lo que les quería decir. En resumen, perdonen que me haya demorado. Le agradecemos a Pedro por realmente esas reflexiones que nos dejan pensando. Propuesta nada fácil pero necesaria para poder rehabilitar esta sociedad y que realmente renazca la justicia y la paz en nuestros países centroamericanos y caribeños. Muchas gracias, Pedro. Igualmente, siento mucho no haber podido dialogar, lo lamento.